Bienvenidos, amigos. Continuando el vídeo anterior en el que hablé de táctica militar, vamos ahora a la filosofía. Si no habéis visto el primero, vedlo también. En la teoría militar hay dos tipos de guerra, la de desgaste y la de maniobras. Y se acabó, no existe nada más. O es una o la contraria, la otra. La teoría militar es necesaria, pero hasta cierto punto, a mí personalmente, me parece filosofía. Y cuanto más erudito quiere parecer uno, más filosofía se torna, porque suele haber mucha palabrería, a menudo técnica, para acabar diciendo poco, pero de manera complicada. Aquí es donde algunos se pierden, en la teoría. Por ejemplo, podéis memorizar hasta el último milímetro del procedimiento teórico para realizar un trasplante de corazón, y en la práctica, fácilmente no sabréis diferenciar una vena de una arteria. No sabréis nada, solo la teoría. Y esto les ocurre a algunos expertos que solo saben leer. Eso está ocurriendo en este conflicto entre ciertos académicos que dicen al público que no se consideran ni expertos ni analistas, pero firman periódicos como analistas militares e incluso geopolíticos. Yo empezaría a poner también geoestrategos. Vámonos a la bonita teoría. Aquí utilizaré Wikipedia, pero podéis encontrar lo mismo en cualquier lugar más académico. Dirá lo mismo, pero mareando mucho más con palabras más bonitas y explicaciones complejas, para acabar diciendo lo mismo. La guerra de desgaste es una estrategia militar que consiste en intentos de ganar una guerra, desgastando al enemigo hasta el punto de colapsarlo mediante pérdidas continuas de personal, material y moral. Quedándonos con esta última parte, la campaña aérea aliada en la Guerra del Golfo tenía como objetivo provocar el colapso mediante bajas continuas de personal, material y moral. Entonces, ¿fue la Guerra del Golfo una guerra de desgaste? Después veremos esta pregunta. Vamos a la guerra de maniobras. Es una estrategia militar que busca destrozar la cohesión general y la voluntad de luchar del enemigo. Parece ser que la guerra de desgaste quiere mejorar la voluntad de luchar del enemigo. Palabrerías. La guerra de maniobras busca evitar las fortalezas de los oponentes mientras explota sus debilidades y ataca sus vulnerabilidades críticas, y es el opuesto conceptual de la guerra de desgaste. En lugar de buscar la victoria aplicando fuerza y masas superiores para lograr la destrucción física. Filosofía. Ucrania, en Robotine. ¿Cuántas tropas tiene? ¿Unos 5 o 6 batallones? Aunque cada batallón fuesen 1000 hombres, que son menos en los batallones ucranianos, la ofensiva ucraniana en todo el sector de Zaporilla está aplicando fuerza y masa superior, con un total de 5000 hombres. Si no hay maniobras ni elementos sorpresa, no es una guerra de maniobras. Pero si tampoco hay una fuerza ni masa superior, tampoco es lo contrario. Tampoco es una guerra de desgaste. La teoría militar es muy interesante, pero a menudo es palabrería. ¿Dónde está la doctrina Gerasimov? La maniobra utiliza la prevención, el engaño, la dislocación y la perturbación para derrotar al enemigo. En la guerra del Golfo también hubo una gran maniobra y distracción. Entonces la guerra del Golfo fue de desgaste y de maniobras, siendo opuestas al mismo tiempo. La doctrina identifica la guerra de desgaste y a la guerra de maniobras en extremos opuestos. Os dejo 2 pequeños extractos de bonita filosofía. Entonces, ¿la guerra del Golfo fue de desgaste o de maniobras? Pues aunque parezca que no sé lo que digo, normalmente es así. Sobre todo si discuto con mi mujer, que no sé por qué siempre es ella la que acaba teniendo razón. Alguien también se ha hecho la misma pregunta. Y de hecho, más de uno. En este caso, llama la guerra del Golfo como una campaña multifase. Y a mí me gusta la definición. En teoría, solo hay desgaste o maniobra, blanco o negro, pero difícilmente algo funciona así. Aquí encuentran una alternativa como campaña multifase. Para que os hagáis una idea, en la Segunda Guerra Mundial, a los aliados en Europa
se considera que fue una guerra de desgaste. Y podemos ver una enorme campaña aérea. Quizás Monte Cassino o el Bocage francés, entre otros, como desgaste. Y a Patton haciendo maniobras. Pero como en el papel todo es blanco o negro, ni Montgomery ni Patton jamás combatieron realizando maniobras. En la bolsa de Falaise, pasad de largo. Si alguno quiere leer papeles, son muy interesantes y están muy bien. Pero solo papeles no sirven de nada. A mí me gustan, pero nos alejan de la filosofía. Lo que no tiene sentido, Geostratego 2.0, y en breve explicaré quién es el nuevo geostratego. Es decir, que ahora nos adentramos en una guerra de desgaste. En el lado ucraniano, en Kupiansk e Izium, engañaron a los rusos anunciando que iban a atacar en Gerson, y vimos maniobras. En Gerson fue parte del engaño y derrotaron posteriormente a los rusos. No sé cómo llamarlo, y al final también da un poco igual. Ahora, en Robotyne, y no solo allí, vemos que están aplicando la táctica de morder y sostener. Contra las trincheras rusas en sus mejores posiciones defensivas y contra las mejores tropas. Y aunque lento, avanzan. Y en Melitopol, quién sabe, quizás se llegue tras una ruptura, tras el colapso del ejército ruso y realizando maniobras. Veremos el desarrollo. La campaña ucraniana, perfectamente, podría ser una campaña multifases. Si es de desgaste o de maniobras, hasta cierto punto, es apenas filosofía. Si no, mirad un mapa de la bolsa de Falaise, donde los aliados eliminaron 60.000 alemanes en apenas 9 días, y es considerada una guerra de desgaste. Ahora vamos a ensuciarnos las manos. Empecemos desmontando mentiras que os cuentan sonriendo. ¿No os cuenta en vuestra cara que no se considera ni experto, ni analista, ni nada del tipo? Pues bien que firma se presenta como analista militar, y además geostratego, geopolítico. Según el geostratego, y mirad todo hasta el final, ahora sí, estamos en una guerra de desgaste. Pero una pregunta, a excepción del intento fallido ruso de ocupar Kiev, ¿Rusia intentó avanzar sobre Izium en maniobras? ¿Cómo avanzó Rusia en Severodonetsk? ¿Y en Bakhmut? ¿Con maniobras o con fuerza y masa? Preguntadle si la carnicería de Wagner en Bakhmut era maniobras, porque dice que solo ahora estamos en una guerra de desgaste. O mejor, ni le preguntéis, que miente sin sonrojarse y aún os mareará más. Pero es ahora que Ucrania ataca sin interrupción que el nuevo geostratego no se explica no sé qué de entrar en una guerra de desgaste. La misma supuesta neutralidad que el geostratego original. ¿Rusia ha hecho otra cosa que no sea una guerra de desgaste durante más de 1 año y medio? ¿Dónde están las maniobras rusas? Que precisamente ahora, con la ofensiva sobre Robotyne en marcha, digan que nos adentramos en una guerra de desgaste. ¿No es casualidad? ¿Le doy la misma medalla que desconocimiento militar? ¿O me espero un poco? Esperad, que es peor. Muchos de vosotros sabéis mejor qué está ocurriendo en Ucrania que el geostratego 2.0, que no sabe diferenciar una vena de una arteria desde el propio 24 de febrero. Escrito por el geostratego 2.0 hace unos días. Los datos que sustentan semejante conclusión, la guerra de desgaste, son de difícil refutación. 1000 almas mueren o caen heridas a diario. 2000 bajas contando ambos bandos. Ahora veremos estas 2000 bajas diarias. Todo ello al módico precio de hundir la economía, renunciar a los bienes de consumo para fabricar tanques y, entre tanto, ver arder buques, blindados y cazas. Ahora que Ucrania avanza en Zaporilla, este neutral os dice que el módico precio es apenas hundir vuestra economía. Desde el inicio de la ofensiva ucraniana en Zaporilla, ¿a cuántos bienes de consumo habéis tenido que renunciar en los últimos 3 meses por culpa de Ucrania? ¿Os creéis que la americana y la pose de tonto intentando parecer interesante y sabio es natural? Ya tenemos al nuevo charlatán 2.0 avisando que millares de europeos van a morir de frío por culpa de Ucrania y el gas ruso. Aunque los ucranianos consiguiesen mantener este ritmo de avance, ¿acaso no daría a los rusos tiempo para refortificar el frente? Sí, Yago, sí, los rusos van a enviar más Abrams. Ah no, T-55s. ¿Con este os intentáis informar de lo que ocurre en Ucrania?
Esperad que mejora. ¿Acaso no necesitarán un esfuerzo adicional de Occidente? Ya estamos otra vez a hundir la economía, perder bienes de consumo, y encima nos vamos a morir de frío siendo más pobres por el esfuerzo occidental. Estados Unidos, el mayor proveedor de Ucrania, no lleva gastado ni un 10% de su presupuesto militar anual con Ucrania. Pero tú que me escuchas, vas a pagar de tu bolsillo y perder aún más tus bienes de consumo. ¿Acaso semejante dinámica de consumo humano y material no es el de la Gran Guerra? Aquí habla de las 2000 bajas diarias. Ahora veremos esto. Esta es la cruda y despiadada realidad de la guerra, pese a quien le pese. Vamos a ver la falsa realidad de Yago, el geostratego, o geopolítico, o joven académico junior. Según Yago, ahora en Ucrania hay 2000 bajas diarias. Y por eso es una guerra de desgaste, igual que la Primera Guerra Mundial. Parece ser que en Kiev, en Severodonetsk o en Bakhmut con la carnicería de Wagner, no era ni desgaste ni la Primera Guerra Mundial. Es solo ahora que Ucrania avanza contra las mejores posiciones rusas. En la Primera Guerra Mundial hubo entre 9 y 11 millones de soldados caídos. Algunos abanicos alcanzan los 15 millones, pero quedémonos con los más moderados. También hubo 23 millones de soldados heridos. Cogiendo los números más moderados, 32 millones de bajas. 32 millones de bajas durante 1500 días de guerra da un promedio de 21.000 bajas diarias. 21.000. ¿Acaso semejante dinámica de consumo humano no es el de la Gran Guerra? 2.000 bajas en Ucrania, ahora que Ucrania avanza, no en Bakhmut cuando avanzaba Rusia, es exactamente lo mismo que 21.000 bajas diarias. Exactamente lo mismo. Charlatán. Si la guerra de Ucrania es de maniobras, de desgaste o cualquier etiqueta que nos queramos inventar, es lo de menos. Casi filosofía. Es apenas una palabra. Pero que ahora que Ucrania avanza, aunque sea lento, nos digan que esto es una guerra de desgaste y nos quieren hacer creer que esto es una carnicería sin sentido como la Primera Guerra Mundial, no es casualidad. La economía se hunde y nos moriremos de frío por el gas ruso. Esta es la cruda y despiadada realidad. La despiadada realidad es que eres un charlatán y un mentiroso. El nuevo geostratego. Te falta poquito. ¿Este es con el que os intentáis informar de lo que ocurre en Ucrania? ¿Este es el que me escribís en los comentarios que no es prorruso? En el mejor de los casos, es un mercenario sin escrúpulos. Al mejor postor. O por 10 euros al año. Al igual que el geostratego original. Los datos que sustentan semejante conclusión son de difícil refutación. No Yago, cualquiera que entre en Wikipedia y coja una calculadora, incluso un niño pequeño, te refuta y descubre que estás mintiendo como un bellaco. Y encima mientes, pero que un niño pequeño. Igual que geostratego o Liu Xibaya. Porque hasta para mentir hay que saber. Esta es la cruda realidad. Está muy bien que te empieces a quitar la máscara. ¿Le doy la misma medalla que acomontamiento militar? ¿O esperamos un poco más a que haga cara de buen chaval mientras os cuenta mentiras sobre la 47 Brigada Mecanizada? ¿O que Ucrania ya ha perdido casi todos sus batallones? Os voy a dejar un link al artículo gratuito en los comentarios, por si os queréis limpiar algo. Que después Yago me etiqueta pidiendo que le aumenten el sueldo, para escribir esta bazofia. Por el resto, ya sabéis, agarraos los calzoncillos, que ya habéis perdido los bienes de consumo gracias a la ofensiva ucraniana, que encima está hundiendo la economía. Estamos en la Primera Guerra Mundial y nos vamos a morir de frío. Nueva campaña de mamarrachadas financiadas por el Kremlin o por cualquiera que pague. Informaros con la verdad es lo último que le importa a Yago. Podrías haber escogido ganar dinero contando la verdad, pese a que no te enteras de lo que ocurre en Ucrania. Pero has escogido ganar aún más dinero mintiendo a los que te escuchan y te leen. Y mientes a todos, a ambos bandos, desde una falsa neutralidad. Desde tu sesgo, no el de Oryx, desde tu sesgo, por la pasta. Esta es la cruda realidad, pese a quien le pese. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.